Ahora, la intensificación de los conflictos también se relaciona con algunas decisiones que han tomado los gobiernos desde finales de los años 90 y frente a los cuales los grupos armados han adecuado para resistir y hacer valer sus intereses territoriales, resultando todo lo anterior en una intensificación de las estrategias de movilidad y control territorial de los grupos armados, un Estado evidentemente limitado y débil frente a la protección de los derechos de las comunidades, unas nuevas geografías del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, y la reconfiguración de los actores que participan en el conflicto armado. Cuando el autor hace referencia a estas medidas adoptadas por los gobiernos, se marca o señala a manera como de contextualizar 3 momentos de la historia del país que han sido detonantes y que también o en los que se ha demostrado una alta intensidad del conflicto. Uno de ellos tiene que ver con los 10 años anteriores a que se establecieran los acuerdos de cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Anterior a eso, lo que hay documentado da cuenta de cómo en los espacios que venían siendo controlados por este grupo insurgente había una escalada de violencia relacionadas, 1, con desplazamientos, 2, con homicidios selectivos y 3, con acaparamiento territorial, que había provocado que en esos territorios que estaban ampliamente reconocidos como de control territorial del grupo insurgente se manifestara el conflicto de forma intensa, agravando la crisis humanitaria y los efectos de la guerra en esos territorios. Cuando se firma el acuerdo del cese al fuego, se evidencia, señala el autor también, que hay una disminución de estas acciones violentas y por lo tanto permite que el proceso de diálogo como tal avance basado en el respeto y en el compromiso de los acuerdos suscritos, pero que el acuerdo llega también como a tratar de aliviar, si se puede decir de alguna manera, la intensidad que el conflicto estaba teniendo en las zonas que venían siendo ocupadas y tradicionalmente controladas por este actor armado. También menciona el autor otro hecho y fue el rompimiento de la mesa de diálogo, de uno de los intentos de mesa de diálogo con el ELN, en el que no llegaron a un acuerdo específico y por lo tanto acá el escalamiento del conflicto se da de manera posterior. Una vez se rompe la mesa de diálogos, inicia una escalada violenta tanto por el actor armado como por el actor legal, el actor armado del Estado, la fuerza pública, por las confrontaciones, porque posterior a este rompimiento de la mesa, un poco lo que está pasando actualmente, viene una arremetida militar, que es lo que empieza nuevamente a reconfigurar y a condicionar todas las condiciones de violencia en los territorios. Entonces, una vez se dio el rompimiento de esa mesa, señala el autor en el 2002, se produce todo un escalamiento de violencia que entra nuevamente a agravar las condiciones de vida y una crisis humanitaria en los territorios ahora donde el control venía siendo ejercido tradicional históricamente por el Ejército de Liberación Nacional. El último hecho que menciona el autor y sobre el cual también se hace bastante énfasis es en la transición que hace Colombia a finales del 2001, principios del 2002, frente a una lógica de operación contraguerrillera insurgente por parte de las fuerzas militares, respaldado por lo que se ha denominado el Plan Colombia. En esa medida, el Estado adopta unas nuevas estrategias de cómo enfrentar militarmente los grupos insurgentes, condición que en los territorios se traduce nuevamente en el agravamiento de una crisis extendida mucho más en el tiempo y que produce que cada uno de estos efectos que acabo de mencionar, al igual que en los otros momentos, se exacerben y adquiera una mayor relevancia dentro de las dinámicas territoriales. Pues en esa medida, en todo este contexto generalizado de violencia, pero con unos picos más altos que otros, hablamos de que hay unas territorialidades subalternizadas que fueron puestas en riesgo y que enfrentaron lo que Reyes llama una violenta contrarreforma agraria. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se producían estos picos de violencia, colectivos y comunidades que han sido históricamente marginalizadas, hablamos de comunidades campesinas, hablamos de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, que es lo que el autor
cataloga dentro de esas territorialidades subalternizadas, fueron puestas en riesgo porque ante el agravamiento del contexto de la guerra, la crisis humanitaria impactaba directamente en su vida. Era un proceso de subsistencia, de sobrevivencia frente a una dinámica de guerra que claramente lo superaba porque no los procesos de resistencia que establecen cada una de estas comunidades en sus territorios también pasan por que son resistencias no violentas, que proponen, son unas nuevas formas de reorganización territorial y lo que defienden es la permanencia digna en los territorios. Entonces, estas territorialidades, que son las que históricamente se han visto mayormente vulneradas, son las que mayormente estuvieron puestas en riesgo en cada uno de los diferentes, en cada uno de lo que ha sido la historia de la guerra en el país, pero particularmente en unos momentos de unos picos mucho más altos. Y esos riesgos se materializaron, uno, en la criminalización, que tiene que ver con señalar a estos colectivos y a estos movimientos como criminales, como detractores de los intereses, en este caso, pues, del Estado, que también promueve un modelo de desarrollo claramente en contraposición a lo que muchas comunidades y territorios se viene construyendo, pero también los estigmatizaron como colaboradores de unos grupos u otros. Esto los puso, digamos que en el centro y en la mira del actor contrario, ¿no? Al que estigmatizaban como colaborador de la guerrilla de la FARC, pues era perseguido por grupos paramilitares y por otros grupos insurgentes. Al igual ocurrió con los que eran señalados de pertenecer y hacer parte de grupos paramilitares. Y en fin, o sea, eso fue asumiendo unas lógicas y unas dinámicas que finalmente en lo que fueron a dar fue en esta puesta en riesgo de estas comunidades y de estas territorialidades. Entonces fueron comunidades que fueron sometidas y que fueron obliteradas por medio del terror, o sea, aterrorizadas es la palabra para mencionar como las condiciones en que se desarrollaba su cotidianidad en medio de todo lo que ha sido el fenómeno y el contexto de la guerra, pero también fueron víctimas de la imposición de patrones comportamentales y prácticas territoriales exógenas, es decir, fueron obligados a dejar de producir alimentos para producir cultivos que eran útiles a estas economías ilegales, pero también fueron forzados a desplazarse de sus lugares y reubicarse en otros, pero también fueron forzados a realizar prácticas de combate, por ejemplo, o a prácticas de seguimiento de informantes por parte de estos actores armados. O sea, el control fue absoluto y es lo que señala el autor, el profesor Montoya, que configura esta puesta en riesgo de estas territorialidades subalternizadas en el marco del conflicto. Siguiendo con la descripción y la contextualización de los efectos de esta violencia, llegamos a lo que Reyes mencionaba, la violenta contrarreforma agraria, y esto cómo se refleja o cómo se representa ya en el mundo rural. Y es el hecho de que en este punto toma como elemento para el análisis el autor lo que tiene que ver con la producción agrícola. ¿Cuáles han sido las dinámicas de la producción agrícola en el país dependiendo de los distintos periodos de tiempo? Entonces, de acuerdo con unas cifras de León 2016 y unas últimas del 2023 que fueron obtenidas del DANE, el autor evidencia que en 1990 la producción agrícola en el país aportaba al Producto Interno Bruto el 16,7% en el año 1990. En el año 2000 el aporte de la producción agrícola al Producto Interno Bruto fue del 8,9%, la reducción es completamente drástica. Y para el 2023, esta es una cifra del DANE, el aporte de la producción agrícola al Producto Interno Bruto se reduce a 5,95%. Estas son cifras nuevamente desastrosas y que claramente van tejiendo todo lo que el autor pretende demostrar con su texto, y es el hecho de que como estas territorialidades, estas hegemonías del conflicto permean e impactan de manera, uno, diferenciada a los territorios, y dos, impactan no solo los territorios sino la vida de todos los colombianos y colombianas. Señala el autor también una cifra que, bueno, esto ha estado también como en la piedra angular de lo que ha sido la causa estructural del conflicto en el país,
pero nuevamente hablándolo ya en tiempos actuales, son cifras del último censo agropecuario desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el cual refleja que hay una prevalencia del 73,2% de unidades productivas agrícolas con extensiones menores a 5 hectáreas, que representan apenas el 2,3% del área rural dispersa, mientras que aquellas que superan 1.000 hectáreas representan el 72,2% del área rural dispersa, a pesar de ser apenas el 0,2% de las unidades de producción agrícola. Aquí empieza el autor ya como a cerrar su análisis, demostrando claramente que hay unas estructuras que permanecen inamovibles y que se han transformado con el paso de los años, pero que finalmente siguen produciendo y siguen siendo motor de la guerra en el país, y que esto como se ha venido representando desde diferentes escenarios, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo poblacional, y que deja evidencias claras y fuertes de lo que es el impacto de estas territorialidades, de estos ordenamientos anclados a la guerra y al conflicto, y por qué definitivamente es necesario transitar hacia esas territorialidades de paz, a esas geografías de la vida y cómo hacerlo. Entonces, en este tercer momento del capítulo, señala el autor y lo denomina de esta manera: esperanzas y luchas por territorialidades de paz en el sureste de Antioquia. Les mencionaba que bueno, el autor parte, el profesor Montoya, de establecerse como experiencia demostrativa en el departamento de Antioquia, específicamente en esta región del sureste de Antioquia, pero también vale la pena destacar que la geografía del sureste de Antioquia, más allá de los impactos diferenciados de la guerra en los territorios, también es muy parecida a lo que ocurre en otros territorios del país. Hablamos del territorio del Cauca, hablamos del territorio de la región Caribe, hablamos de los territorios del Pacífico, y que, bueno, seguramente a medida que avancemos como en estas reflexiones, pues vamos a poder ir viendo que en realidad es una hoja de ruta que viene siendo trazada desde hace mucho tiempo por los movimientos sociales, y que es necesario pues traer y posicionar en la agenda pública para empezar a hablar de reales procesos de transformación territorial y de paz territorial sostenible. Entonces, bueno, el territorio de Antioquia es ampliamente conocido por todo el impacto que el conflicto ha generado en ese territorio, y que hace particularmente que de él emerjan procesos, memorias, iniciativas que busquen contrarrestar los efectos de este conflicto armado, o de los efectos del conflicto armado. Entonces se habla de la emergencia de nuevas geografías o de geografías para la vida, en donde se asume la paz como un vínculo producido por los territorios en los territorios, orientados hacia formas justas y equitativas del ordenamiento territorial. Pues en esa medida, el autor, profesor Montoya, señala que en las últimas 4 décadas han habido intervenciones económicas a gran escala que han impactado el territorio del sureste antioqueño, que ha tenido dinámicas de conflicto con una intensidad variable, pero también caracterizándose en el último tiempo por un amplio dominio paramilitar en la zona. Describe geográficamente cómo está organizado el territorio. Esta es una subregión compuesta por diferentes municipios, todos pertenecientes al departamento de Antioquia, pero señala en zona de montaña, y señala, bueno, desde el nivel del mar hacia arriba. Señala el autor que desde la ribera del río hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar se establecieron grandes haciendas, monocultivos de cítricos y ganadería, mientras que en la margen occidental del río fue reservada para una futura autopista doble carril, y en otras áreas próximas se establecieron parcelaciones para el ocio y el turismo. 2, que en las zonas con alturas superiores a 1.900 metros sobre el nivel del mar se pasó del minifundio campesino al latifundio para ganadería, monocultivos forestales con vocación comercial. Y en las zonas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar se han empezado a constituir, o se vienen constituyendo, reservas ecológicas que han expulsado a los campesinos de territorios tradicionales. Frente a ello, las familias campesinas, y empieza ya como el autor a mostrar cuál es la situación, y frente a ello cómo las comunidades han venido ejerciendo prácticas de resistencia. Entonces, frente a esta organización del territorio, las familias campesinas se han concentrado en zonas con cotas de alturas aproximadas entre los 1.400 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar, con predios de pequeñas
extensiones donde han constituido sistemas productivos agroecológicos con observancia del cuidado de las fuentes de agua y los bosques. Claramente esto es contrapuesto a toda la estructura que acabamos de mencionar de cómo está establecido el ordenamiento territorial en esa zona. Entonces hay una priorización y un favorecimiento de los monocultivos, de terrenos de ocio, de la constitución de reservas ecológicas, que eso también tiene que ver con políticas del gobierno central, pero de cómo estas llegan a territorios a anular y a invisibilizar los procesos que ya están. Los campesinos han sido relegados y concentrados a unas zonas específicas de este territorio, pero aún así ejercen unas prácticas que están representadas en unos sistemas productivos agroecológicos y en el cuidado de fuentes de aguas y bosques, que insisten en demostrarle que hay unas formas alternativas de ordenar el territorio y que sea beneficioso para todos y todas. Asimismo, también se establece como una acción que se contrapone más bien a todo este fenómeno de organización territorial, que es la titulación de resguardos a indígenas en Verá en los municipios de Támesis, Valparaíso y Puerto Rico. Cabe recordar que los espacios o los resguardos indígenas son asumidos también o son concebidos como espacios de vida, como espacios de paz. En esa medida, lograr la titulación de resguardo, que implica que el gobierno el gobierno del Estado más bien haga un reconocimiento de la existencia de estas comunidades allí y por lo tanto les asegure la propiedad y el derecho de uso de un territorio específico, asegura que ese territorio va a ser protegido para implementar ahí un proyecto de desarrollo que resguarde la vida y proteja los recursos naturales del territorio. Esto tampoco fue fácil, o sea, esto viene de años de lucha de los movimientos indígenas, acompañados también por los movimientos de los pueblos afrodescendientes y de las comunidades campesinas en ese territorio, pero que se reconocen como de gran valor para demostrar que es posible otras territorialidades que favorezcan la vida y se centren como horizonte en el equilibrio ecológico en el territorio. Lo otro tiene que ver con los acuerdos municipales para evitar la minería en los municipios de Támesis, Jericó, Titiribí y Urrao, como mecanismo de protección del cinturón de oro del Cauca por los devastadores efectos ambientales. Esto tiene que ver con una situación de contexto que el gobierno, el Estado, confirma en el 2001 cuando emite un nuevo código de minas y declara la minería como de utilidad pública, ¿sí? Y en esa medida lo que hace es desprender a las entidades territoriales de la toma de decisiones y de la gestión autónoma del territorio y asumirse para sí desde el poder central el hecho de generar concesiones para la explotación minera que favorezca los intereses extractivistas del modelo económico hegemónico y que genera el conflicto. Entonces aquí lo que se representa es una tensión profunda entre el Estado central y la autonomía territorial, en donde los consejos municipales han contrapuesto a esta medida del gobierno central la adopción de unos acuerdos municipales donde han dicho que en sus territorios no se van a realizar prácticas de minería por los devastadores efectos ambientales que ésta tiene en sus territorios. Esto todavía no se ha resuelto, esto sigue siendo el Estado. De hecho, viene acompañando a multinacionales que ya están concesionadas en esos territorios para que se les respete lo que ellos mencionan como de derechos adquiridos y deslegitimando la acción de protección que ejercen los consejos municipales en virtud de la expedición de estos acuerdos. Esa tensión persiste, existe y se ahonda porque el gobierno, el Estado insiste de alguna manera en favorecer pues estos intereses. En medio de todo este contexto surge lo que se llama una articulación de movimientos sociales que se ha denominado Cinturón Occidental Ambiental COA, que se enmarca en la defensa del principio, abro comillas, del sureste de Antioquia como territorio sagrado para la vida. Y abro comillas, esto hace parte del manifiesto como tal del COA y dice: con los pies sobre la tierra, ratificamos nuestros mandatos por la defensa de la vida, el agua y el territorio contra toda manifestación colonialista, capitalista y patriarcalista expresada en proyectos mineros, energéticos y agroindustriales, entre otros,
que perpetúan violencias históricas que afectan nuestros cuerpos y formas de vida, cooptando, capturando y destruyendo a la madre tierra. La movilización social, la educación popular ambiental, las economías campesinas, la cultura en vera, la participación social, los planes de vida comunitarios, las consultas autónomas, el patrimonio ambiental, la justicia socioambiental y la paz territorial seguirán siendo nuestro horizonte político en la construcción de articulación y autonomías. Esto considera el autor y también como que refuerza la tesis que trae el texto, y es el hecho de que los territorios no pueden ordenarse únicamente pensando en una lógica de acumulación de capital y de crecimiento económico, sino que es necesario virar y poner en el centro la dignidad de la vida para poder lograr ordenamientos territoriales que se desliguen de esos detonantes de la guerra en los territorios, y que en el marco de la construcción de estas alternativas, de este ordenamiento territorial de la vida, se privilegie también el valor de los recursos naturales, así como de los saberes y conocimientos de las memorias de los habitantes de la región. En conclusión, se establece que en una concepción de paz territorial vinculada a las condiciones sociales y ambientales de los territorios, una justicia socioambiental y la autonomía de las comunidades para definir horizontes de vida en sus espacios habitados. En esta medida, pues el COAD, que es esta articulación de organizaciones, reivindica los conocimientos y saberes propios, propiciando, promocionando una disputa epistémica frente a la concepción de lo que es la justicia, la paz territorial y el desarrollo. Claramente estamos ante un modelo absolutista que digamos que cierne todos estos modelos frente a lo que son los conocimientos teóricos y saberes y los saberes de expertos. Se marcan iniciativas de desarrollo económico centradas en la minería, el favorecimiento de grandes capitales extractivos como agentes de desarrollo. Esto es lo que va nutriendo esa estructura y ese modelo de desarrollo que insisten en que es lo que las comunidades deben como acoger para poder avanzar. Pero a esto se contrapone, y aquí es donde está la disputa epistémica, a la construcción colectiva de otros modelos de desarrollo que favorezca la permanencia de los habitantes en el territorio, que se enfoque en la protección de los bosques y las aguas, que trabaje por un mantenimiento integral de la vida y a la vez que valore y revalore una visión de lo que es la justicia y la paz en los territorios. Claramente hay una contraposición y una tensión profunda entre lo que es la concepción de estos modelos tradicionales, se puede decir, de desarrollo, y que fortalecen y refuerzan esa hegemonía del conflicto, ¿sí? Que en virtud de la racionalidad instrumental estamos hablando de un modelo absolutista que se impone a los territorios y a las comunidades que los habitan, en contra o versus a un modelo de desarrollo construido de abajo hacia arriba, donde se favorecen otro tipo de intereses que redundan más en generar modelos de vida sustentables o sostenibles, y el logro de una paz territorial que también sea anclada a los territorios y que necesariamente debe llevar consigo un proceso de reordenamiento territorial. La articulación interregional propuesta por el COA ha sido también llevada al ámbito suprarregional, incluso nacional, mediante la participación en la cumbre agraria campesina, étnica y popular. Esto tiene que ver con el hecho de que estas construcciones sociales no se quedan solo en los territorios. Claramente hay una búsqueda una búsqueda de construir un tejido mucho más amplio, de lograr conexiones mucho más amplias que fortalezcan esta lucha y esta disputa desigual, como lo decía en principio, que hay en los territorios. Y acá en el ejemplo del COA, pues tenemos que trascendió a una articulación nacional también, que es la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. En palabras de las comunicaciones de Cumbre Agraria, se dice que la cumbre ha venido caminando la palabra a lo largo y ancho del territorio nacional con las cumbres de paz, sembrando esperanza, cosechando país. Han sido ya 12 cumbres regionales de paz, 3 cumbres sectoriales, con una participación de cerca de 4.000 líderes y lideresas de 30 departamentos del país, quienes vienen tejiendo rutas de construcción de paz y convivencia para la justicia social y garantías de derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales para las comunidades y sus territorios.
Es decir, una idea de paz territorial que debe construirse desde las bases, sustentada en los movimientos y organizaciones sociales, alternativas de gestión, con alternativas de gestión adecuadas a sus condiciones históricas, geográficas, políticas y culturales, teniendo como principio los conocimientos y los saberes propios. Ahora ya como para ir cerrando abordaremos el último momento del artículo, que donde se enmarca el autor como algunas reflexiones en torno a lo que puede ser una hoja de ruta para construir una geografía de paz a partir de la gestión del espacio rural en la construcción de paz. Entonces, en esa medida son 10 las conclusiones que he rescatado del texto. Una de ellas es que existen, se mantienen contradicciones profundas entre un modelo territorial legado de la guerra y lo que son las apuestas por la vida, el bienestar y el crecimiento económico. 2, que para construir paz en los territorios implica grandes acuerdos colectivos que transformen democrática y participativamente las estructuras esenciales del ordenamiento territorial. Con esto hacemos referencia a lo que tiene que ver con la tenencia y uso de la tierra, la destinación del suelo y uso del agua y la conservación ambiental. Y que estos acuerdos pasen también por compromisos éticos y voluntad política consistente con la historia, las memorias y los horizontes de vida de las comunidades locales. Tercero, que es necesaria la recomposición de principios democráticos del ordenamiento territorial para que se conviertan en factores habilitantes de la coexistencia pacífica de aquellas territoriales subalternizadas, históricamente como las campesinas, indígenas y afrodescendientes, con las territorialidades de los grandes poderes económicos para que los conflictos derivados de las tensiones entre estas territoriales no se derivan por la violencia. El autor del texto hace un llamado a que no se trata de imponer un modelo sobre el otro, ni a procurar la eliminación del otro, sino que hay un reconocimiento de cada uno de los dos modelos y que se creen las condiciones habilitantes para que estos modelos coexistan, para con ello poder desestructurar el entramado y toda la estructura de la guerra en los territorios. Cuarto, el reconocimiento de las territorialidades subalternizadas como espacios de vida. No es en la perspectiva de la lógica de comunidades o colectivos marginados históricamente, ni en esa lógica o en esa visión de un poco como de no encontrar en ellos posibilidades de propuestas y de acción, no mirarlas como el menos, sino que esas territorialidades hay que reconocerlas, hay que llegar a las profundidades y saber cómo están produciendo prácticas de resistencia que pueden llegar a convertirse y a llegar a configurar nuevos escenarios territoriales que desestructuren la guerra en los territorios. Esos espacios considerados y documentados como espacios para la vida son territorios, los retrata Montañés como son territorios para la vida, entre otros, los de las comunidades negras, los territorios indígenas y las zonas de reserva campesina. Estas zonas de reserva campesina tienen una apuesta particular en los acuerdos de paz firmados en La Habana porque hacen parte del punto 1 de los acuerdos de paz. O sea, hay un camino, digamos, institucional para que estas zonas de reserva campesina pues avancen en su materialización y puedan consolidarse como reales escenarios y espacios de vida. A esto se contraponen los territorios para el capital, los cuales son diseñados y configurados bajo la lógica específica de la reproducción ampliada del capital, como lo son las zonas francas, las zonas de desarrollo empresarial, las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, CIDRES, los espacios metropolitanos, entre otros. Mientras que unos actores sociales aspiran a la vida como esencia, otros aspiran al capital como objetivo. Por último, es necesario que las nuevas agencias y mecanismos de desarrollo de paz territorial creados a partir del acuerdo de paz se acerquen a la comprensión de las dinámicas locales y las realidades territoriales desde el respeto y la apertura a la deliberación de los conocimientos y saberes propios de las comunidades que los habitan. La paz territorial no está escrita en manuales ni compendios técnicos en un horizonte de vida que se construye colectivamente en los espacios habitados. La resistencia como aporta a la construcción desde formas inéditas de gobernanza guiadas por la esperanza de justicia espacial. El fin de la guerra no debe entenderse únicamente como la desmovilización de los actores armados,
En este caso se hace necesario el compromiso y la voluntad política con la apertura de espacios de reivindicación política de voces acalladas y víctimas de vejámenes en medio de la guerra. En el ámbito del ordenamiento territorial, el cual implica abrirse a una nueva geografía capaz de integrar territorialidades diversas que dignifiquen los espacios de memoria y conocimientos sedimentados por generaciones que apelan a la solidaridad mutua y a las relaciones equilibradas con la naturaleza. Y por último, es necesaria la transformación de la sintaxis que nos legó la guerra, revalorizar estas territorialidades obliteradas en la historia, obviamente. Y por último, los movimientos sociales han trazado la ruta de lo que es la paz territorial, han hecho un llamado a la proposición de una nueva geografía, para lo cual habrá que rehacer el ordenamiento territorial, haciéndolo cercano a quienes lo viven en su cotidianidad, que es aquellos a quienes realmente les afecta. Gracias.